Ok. Aleluya, santo es el Señor y digno de suprema adoración. Aleluya, damos gloria, honra y honor a Cristo, al que vive por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Nuevamente, hoy día miércoles, estamos en el aire a través de Cablevisión Cristales, Canal 12 y nuestra página de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Es un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza y de adoración a Cristo Jesús. Está con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestra vida. En toda hora, en todo momento, el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy se llama el poder del Evangelio. Primeramente quiero recalcar que el Evangelio no es religión. Muchas personas dicen, no, yo no quiero ser de esa religión. El Evangelio no es religión. La religión no salva. Quien salva es Cristo. El que murió en la cruz del Calvario fue Cristo. El apóstol Pablo, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente digo, el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder, dice el apóstol Pablo. Es poder de Dios para salvación. Así que esta mañana queremos hablar acerca de eso, de lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Para usted, para mí, porque Dios quiere salvarnos. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú puedas gozar de la gloria eterna con Él. Y podemos ver que el apóstol Pablo hace mención a esto y le escribe a la iglesia en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Ahí estaban los mejores intelectuales, las mejores universidades, lo mejor de la ciencia, estaba lo mejor del arte, lo mejor del deporte, y allí vivía el emperador. Bueno, entonces, antes de que la gente de Roma pudiera debatir lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acerca del Evangelio, Pablo de manera determinante dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué dice no me avergüenzo? Porque el mensaje dado del Evangelio está relacionado con Cristo, está relacionado con un hombre que murió en la cruz. Para los romanos es una vergüenza que un hombre muera en la cruz. Y la señal de muerte en la cruz es para un ladrón, es para un homicida, es para una persona completamente, alguien que ha a un nivel mucho mayor violado las leyes humanas. Pero Cristo murió en la cruz con poder, con gloria, derramó su sangre, la vertió en tierra para salvarnos. Ahora en Cristo, de manera espiritual, debemos de entender esto. Muchos no lo entienden. Cristo murió y ofreció en sacrificio su vida por usted y por mí. Y por eso es poder de Dios para salvación. Lo único que podía salvarnos, rescatarnos, redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, era esa sangre preciosa de Cristo Jesús, vertida en tierra en la cruz del Calvario. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, Juan nos dice, 4:10. Vamos a leer el 9 y el 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la propiciación por nuestros pecados, el único sacrificio acepto, limpio, puro, santo y sin mancha que Dios aceptaba para salvarnos en rescate de tu alma era la muerte de Cristo Jesús. Cuando Cristo dice consumado es, se lleva a cabo el único sacrificio total y completo acepto por Dios para redimirnos. ¿De qué? Del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Eso es salvación. Y el poder de Dios nos salva con la muerte de cruz con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice de la siguiente manera, voy a leer el 12. El 12. Dice de la siguiente manera, el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que podemos ver que el Evangelio fue diseñado con propósitos claros y perfectos de salvarnos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo lo dice, y lo dice delante de personas muy intelectuales, muy aristocráticas, que están allí prácticamente que pudieran rechazar este mensaje porque lo iban a ver humillante que un hombre muriera en la cruz del Calvario. Y por eso él dice, no me avergüenzo de un hombre que murió en la cruz. Así que podemos ver que Pablo le presenta a los romanos el Evangelio y les habla del poder del Evangelio. No era extraño para Pablo el poder del Evangelio. No era para Pablo porque Pablo estaba acostumbrado a que ese poder sea algo cotidiano en su vida. Ese poder era cotidiano en la vida de Pablo. Desde su conversión experimentó el poder de Dios. Recuerde en el libro de Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte a Cristo, iba con cartas amenazantes a buscar a los cristianos para encarcelarlos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino, así se le llamaba el Evangelio antes, a los seguidores de Cristo, los del camino, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este es el Evangelio. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Un encuentro personal con Cristo tuvo Pablo, y a partir de ese momento conoció el Evangelio. A partir de ese momento conoció el poder de Dios. A partir de ese momento, para él el poder de Dios era algo cotidiano, algo normal, algo que estaba en él, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de él. Así que desde el día que se convierte a Cristo experimentó el poder de Dios. Así que un verdadero cristiano no se avergüenza de Cristo, un verdadero cristiano no se avergüenza del Evangelio. Tiene fe, tiene certeza, tiene convicción, tiene seguridad y habla de Cristo en cualquier lado. No se avergüenza. El Señor Jesucristo dijo, el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, entonces yo me avergonzaré delante de mi Padre de Él. Así que, hermano, el Evangelio es poder de Dios.
No hay que avergonzarse de Cristo. Hay que mantener firme nuestra convicción. Hay que mantener firme nuestra profesión de fe. Mantengámonos firmes. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos hizo libres. Por lo tanto, no podemos avergonzarnos de aquel que murió en la cruz, de aquel que dio su vida para que usted pueda vivir de manera total y completa. Porque lo que hizo en la cruz del Calvario es salvarnos. Lo que hizo en la cruz del Calvario fue redimirnos. Por eso el apóstol Pablo dice que es poder de Dios. La palabra poder viene del griego dinamos, que significa dinamita. El evangelio rompe, anula, cancela, destruye toda obra, toda mentira, todo engaño del diablo. Cuando usted tenga el evangelio es libre, es rota, es quitada toda cadena, toda coyunda, toda atadura, toda ligadura, y Dios lo hace libre por el poder del evangelio, por el poder de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, es una de las afirmaciones más sublimes de la Biblia. El apóstol Pablo expresó esta verdad cuando le escribe en Romanos 1:16. Así que esta impresionante verdad está vigente hasta el día de hoy. Los brazos de Cristo están vigentes para salvarlos hasta el día de hoy, están abiertos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Acabamos de leer en San Juan 1:10, dice que él entregó al Hijo en su propiciación por nuestros pecados. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero esta es la condenación, que el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. El evangelio de manera actual se predica de día y de noche, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el día de hoy está vigente el evangelio, la palabra de Cristo, para que usted pueda ser salvo. Anule y cancele toda religión, toda costumbre, toda tradición, toda cultura, y que la cultura del reino de Dios sea lo que gobierne su vida. Es sumamente importante entonces poder ver que la salvación está vigente hasta el día de hoy para usted y para mí. Dios quiere salvarlo. Así como hace miles de años salvó a Noé y a toda su familia, Dios quiere salvarlo a usted y nos dio a su Hijo amado para que nos salve. Así, querido hermano, el apóstol Pablo escribió esta verdad a los romanos, una impresionante verdad que está completamente vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Dios salva a las personas. Las profecías se están cumpliendo. Cristo está por venir, pero Cristo sigue salvando a las personas. La palabra de Dios se predica de día y de noche. Todos los que creen en Cristo van a recibir una gloriosa salvación. El evangelio es tan poderoso que todos pueden recibirlo. Es para usted, es para todo el mundo. Así, querido hermano, tan solo basta con creer en Cristo y recibirle como Señor y Salvador, y será salvo. No importa quién sea. No importa de qué raza sea, de qué color sea, de qué país sea, Dios quiere salvarlo. Y Dios quiere cada vez más que prediquemos esta palabra, que no nos quedemos callados. El gadareno fue liberado de más de 6,000 demonios. Y ahora quería irse con Cristo. Estaba ahí vestido, bien cambiado, afeitado, y se quería ir con Cristo. Cristo le dijo, no, ve a tu casa, a tu parentela, a tus vecinos, a todo el barrio, a toda la ciudad y a todo lugar, a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. La mujer samaritana dejó su cántaro de agua y salió corriendo al pueblo y a decirles y a contarles a todos lo que le había pasado en su vida. De un hombre que le había contado, sin conocerla, todo lo que ella era. Dice San Juan 4:28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Dice el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese es el Evangelio, predicar a Cristo para salvación y vida eterna. Cuando usted viene a los pies de Cristo y reconoce a Jesús como un Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida, para salvación y para vida eterna. Lo que Dios quiere es salvarte, que tú no mueras irremisiblemente, que tú vivas por toda la eternidad. Hay salvación en Cristo Jesús. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo nos explica lo que es el Evangelio. Mire lo que dice la palabra de Dios. No es una religión, es poder de Dios para salvación. Hasta el día de hoy, Dios te quiere salvar. La salvación está vigente para tu vida, para tu alma. Él entregó a Cristo Jesús en propiciación por tus pecados y por los míos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retuviste la palabra. Muchos han venido al evangelio y se han apartado. Ponen muchas excusas. No hay excusa para apartarse de Dios. Dios está allí, Dios te quiere salvar. Pero si retuviste la palabra, sois salvo. Si no, fue en vano. No creíste de verdad. Cuando uno cree de verdad, cuando uno está convencido, pide perdón, se arrepiente y se convierte a Cristo y empieza a vivir una vida de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios en su bendita palabra. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Cristo. Y aquí dice el apóstol Pablo: conforme a las Escrituras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros duermen. Este es el evangelio. No se engañen. Estaba escrito. Se cumplió esta escritura hace más de 2000 años. Estaba destinado que Cristo viniera, que Cristo naciera, que Cristo muriera, que resucitara el tercer día, que ascendiera al cielo y que un día va a regresar por usted y por mí. Este es el evangelio que predicamos. Es poder de Dios. Sanidades, milagros y sanidades ocurren cuando usted cree en Dios. El poder de Dios, del evangelio, sana, liberta, destruye, anula y cancela toda obra del diablo. Y además se revela la justicia de Dios para tu vida y para la mía. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice Romanos 1:17. La justicia de Dios. La palabra justicia significa declarar a alguien sin culpa. Dios nos justifica. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para usted, con el evangelio. Porque el acta de decreto que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, derrotando a los principados y potestados, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el evangelio que predicamos. Salvación, vida eterna. Así que la base de esta afirmación es la fe.
Somos justificados por fe, somos salvos por fe, recibimos gracia por fe. Por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo, Efesios 2:8. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Así que Cristo fue sin pecado y nos presentó a nosotros delante del Padre para salvación y para vida eterna. Necesitamos afirmar nuestros pies en el camino de Cristo aún más, querido hermano. Necesitamos saber que el poder del Evangelio es real y es verdadero, que necesitamos nosotros creer de manera plena, total y completa en Dios. La justicia de Dios se ha establecido en tu vida por el Evangelio, por la fe en Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se estableciese en nuestras vidas. Querido hermano y querido amigo, Cristo fue sin pecado y así nos presenta a nosotros delante de Dios, porque la justicia de Dios se establece en tu vida y en la mía. El apóstol Pablo dice en Cristo, escondido en Cristo estoy, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Dios no mira tus pecados, Dios mira la sangre de Cristo. Así que lo mejor que puede ocurrirle a una persona es ser justificado delante de Dios. Ya todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Ya todo lo hizo Él por usted y por mí. Usted no tiene que hacer nada más que creer. Nada más que creer. El justo vive por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que ahora, justificados, declarados limpios delante de Dios, nosotros estamos en victoria. Nosotros somos libres. El que pagó por usted y por mí fue Cristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Él venció en la cruz del Calvario. Él nos salvó en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, esto es el Evangelio. Cristo murió y pagó por tus pecados. Él dijo, yo pago. Y toda aquella acta de decreto que había contra ti, todo lo que te inculpaba, todo lo que te condenaba, lo agarró y le dijo al abogado, yo pago por ellos. Y Él murió por tus pecados. Él murió por tus transgresiones. Él murió por todo lo malo. Y usted quedó libre, yo quedé libre. Y Cristo fue el que murió como un homicida en la cruz del Calvario. Él tomó el puesto tuyo y el puesto mío y nos justifica delante del Padre. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto es el Evangelio. Estaba escrito, estaba diseñado por Dios para que Cristo viniera a la tierra, naciera a través de la Virgen, muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre para interceder por usted, para interceder por mí y para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Qué más queremos? La justicia de Dios se revela desde el cielo a través de Cristo para usted. Y esto es el Evangelio, justicia de Dios para tu vida. Tú que estabas condenado a vivir eternamente en el infierno, has sido salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú vivirás por siempre, tú reinarás con Cristo, porque le has creído al Señor. Así, querido hermano, podemos entender a partir de todo esto, que el poder del Evangelio se manifiesta de forma gloriosa para todos aquellos que creen a Cristo Jesús.
a todos aquellos que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y como resultado, ¿qué obtenemos? Obtenemos vida eterna. Como resultado, el hombre es salvo, porque el hombre no puede hacer nada para salvarse. Pero Dios mostró su amor, su misericordia, con usted y conmigo, al darnos a Cristo para salvarnos. Dios mostró su amor cuando envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida eterna. Así que, querido hermano, espero que usted pueda entender de manera clara y perfecta lo que Cristo ha hecho por usted y lo que Cristo ha hecho por mí. Nos ha salvado, nos ha liberado, nos ha puesto en lugar espacioso, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra garantía hasta la redención adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. Damos gloria a Dios por esta palabra tan bella, tan hermosa, y bendecimos su vida, querido hermano, declarando bendición total y completa. Y recuerde, no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no es religión. El evangelio lo salva hoy si usted cree y reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque aunque le hagan misa, novenario, fin de año o no sé qué, no se salva ni lo trasladan del infierno al cielo. Hoy en vida es cuando usted tiene que reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador para salvación y vida eterna. Venga hoy a Cristo y reconózcalo como su único y suficiente Salvador. Si usted ha escuchado este mensaje, compártalo con otras personas. Si usted ha recibido a Cristo a través de este mensaje, hágamelo saber a través del 32 35 0214. 32 35 0214. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Que la paz de Cristo gobierne su vida hoy, mañana y siempre. Recuerde, ha estado con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Síganos en Facebook, en nuestra página Palabra, programa cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Que Dios le bendiga. Estaremos mañana jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Amén y amén.